tardes. Yo quería empezar, pues, haciendo eso, un recuerdo muy profundo para Francisco Brines. No es una casualidad que estemos celebrando este segundo certamen, y no es una casualidad porque él nos impregnó con su poesía, con su talante, con su forma, nos impregnó algo que no podemos dejar de hacer, y es la poesía. Pero además de ser la poesía, es el recuerdo y la gratitud a una persona que estuvo en nuestro pueblo como si fuera un vecino más, que a nosotros, a Tierra Esmeralda y a los amantes de la poesía, nos acompañó durante 12 años. 12 años viniendo, cuando hacíamos, si recordáis, los certámenes en la Casa de la Cultura, por 2010, 2009, 2012, incluso en el 2012 ya le hicimos un pequeño homenaje, porque le amábamos y nos amaba. Y eso no se nos puede olvidar. Hemos intentado hacerle cosas mejores, porque se las merece. Pero lo que es la vida, a veces los proyectos no salen. Pero no renunciamos a ello, y como no renunciamos a ello, hacemos aunque sea estas pequeñas muestras de cariño, que se las vamos a seguir haciendo siempre. Lo mismo que le hacemos en marzo a Miguel Hernández por la fecha de su muerte, a este se la hacemos por la fecha de su nacimiento. Entonces, os quería recordar simplemente una anécdota de algo que él me contaba, porque contaba cosas, y todas muy bonitas. Y me recordaba, estando en su casa, cuando su casa fue casa de acogida para los niños de la guerra, aquellos niños de la Unión Soviética que vinieron a este país, igual que otros nuestros fueron después de la guerra a otros países. Pero no hablaba de política, pero me contaba con humanidad cómo aquella casa estaba impregnada de amor. Y eso es lo que yo quiero transmitiros, lo que él me decía. Y él decía que su casa estaba impregnada de amor. Él había vivido allí con sus padres, era muy pequeño, él era pequeño. Me había contado, entre tanto, cómo funciona la inteligencia animal de un perro que tenían, cómo cuidaba a sus crías, cómo hacía. Y después me habló de estos niños de la guerra y me decía que a pesar de su edad, él estaba contento porque en su casa había anidado el amor. Y después era motivo para que él pudiera hacer buenas poesías, porque se había quedado impregnada la esencia de los niños, que con todo el sufrimiento habían dejado algo mucho mayor que lo que les habían dado, que era darles de comer, darles ropa, casa, comida. Y su casa después volvió a sus padres y volvió a ellos, porque allí, digamos, de alguna manera, pues estaba cumpliendo esa función social en aquel momento. Pero fijarse, luego me decía, imagínate que un día vas de viaje, creo que él fue a Checoslovaquia, y un día, bueno, fue a muchos países del mundo, pero ese día, fijarse lo que es la vida, se le acerca a una persona más o menos de su edad, y lo reconoce y le dice que era una de aquellas niñas de la guerra. ¿Y sabes qué pasó? Así me lo decía, que rompimos a llorar abrazados y estuvimos así durante un tiempo que no puedo precisarte. Entonces comprendí para qué valía mi casa y para qué valía a veces una obra, porque su casa es grande y además es bonita, está entre naranjos, y como él decía, a veces hasta puedes ver el mar si está claro. Entonces él decía, valió la pena, valió que mi casa la tuvieran para eso. Y después, su padre, que era un vendedor, exportador de naranjas, volvió con su negocio, volvió con sus cosas, pero dice que algo que recordaría siempre fue aquella niña, ya hecha mujer, ya muy mujer, como él muy hombre, y ese abrazo, pues os lo quiero transmitir. Antes Carmela hablaba de besos y yo os hablo de los abrazos. Los abrazos son importantísimos si se dan con la dimensión que tiene que tener el abrazo. Y si lloramos no pasa nada. Ahora voy a leer mi poema. Gracias.
Lo he titulado, creo que es Pastillas para el dolor. Y os explico. Pues bueno, muchas veces nos dan dolor las cosas que no nos duelen. Digo físicamente, no nos duelen a nosotros. Pero igual que Mari sintió para escribir eso por la Dana, pues a veces otros sentimos para escribir por las guerras, por las catástrofes que acompañan al ser humano. Entonces, yo digo, tomo pastillas, pero es como aquel eslogan de Manos Unidas, pastillas para el dolor ajeno, que eran unos caramelos que los comprabas y estabas contribuyendo a una obra solidaria. Pues yo he contribuido con un poema, y en el poema mezclo dos cosas, el dolor de las guerras y donde se recupera un poco el corazón de la gente o de los poetas en nuestra casa, en el amor, en quien quieres. Entonces, solo contiene esos dos elementos y espero que podáis captarlos con nitidez. Dice así: tomo pastillas para el dolor ajeno y me siguen doliendo hasta los huesos. Me duele la ternura de otro cuerpo, la cabeza en otra parte, los sueños rotos en los sueños. Los domingos me llevan a diario, a la luz apagada de la noche, al mal trago difícil de no pasar ni el agua. Comienzo las mañanas por el techo, los sueños de la noche los vivo sin reproche. Veo pasar el tiempo destruyendo la ciudad. Entonces tomo las pastillas sin efecto. Pienso con amor en lo que quiero. El televisor, imágenes, el fuego, las bombas, hospitales, la escuela derruida, miles de niños muertos. Siento que pierden la vida los de siempre. Hago versos tranquilos para ellos. Estoy extraviado en tu sonrisa. Siento alivio cuando voy a verte. Sueño con el mar y el alto el fuego, con el sonido de las bombas de tu aliento, con el sonido de las olas que produce la respiración que quiero, con la primavera en el invierno, con la luz de una cerilla, con el agua de un charco, con tus manos en las mías y la lluvia. Entre disparos, jugando con un aro están los niños. No hay pastillas para el dolor ajeno. ¿Será que pienso en lo que quiero, en las horas donde duele el amor y la palabra? Porque pienso en Gaza y en sus muertos.